Amigos de Sports Doc, les saluda Alfredo García Bustamante desde este campus histórico. Es el campus de la Universidad de San José State, esta universidad ubicada más o menos a la mitad del camino entre San Francisco y Los Ángeles. Esto es algo histórico y ahora, pues ya que se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, quiero comentarles algo que está relacionado precisamente con la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México en varios aspectos y sobre todo en la historia de los Juegos Olímpicos. En el año de 1968 tuvo lugar precisamente la edición de los Juegos Olímpicos de verano en la Ciudad de México, y en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria pues hubo un evento verdaderamente importante. En esa ocasión, creo que todos los que tuvimos la oportunidad de verlo, no sabíamos el alcance o los alcances que iban a tener la participación de unos atletas estadounidenses y un atleta australiano en la carrera de los 200 metros planos. Aquí, precisamente a mis espaldas, está algo que recuerda el podio de los ganadores en esa carrera. Están Tommie Smith y John Carlos, los dos atletas estadounidenses que ocuparon el primero y el tercer lugar en esta carrera. En esta parte acá del podio, que es donde va el tercer lugar, estuvo precisamente un corredor australiano blanco, Peter Norman, que después de la prueba, pues simplemente los atletas estadounidenses fueron muy dominantes, habiendo obtenido el primero y el tercer lugar. Peter Norman, el australiano, obtuvo el segundo lugar. Cuando viene la ceremonia de premiación de esta competencia, pues resulta que Tommie Smith y John Carlos simple y sencillamente platican entre ellos y se acercan al corredor de Australia, a Peter Norman, y le dicen precisamente lo que pensaban hacer en la ceremonia: hacer una protesta muda para que se reconocieran los derechos civiles, la paz y sobre todo el que se le diera la importancia de vida, sobre todo a los atletas de raza negra. Ustedes pueden ver aquí atrás, en el momento en que salen a la premiación, les dan su medalla, y cuando viene la interpretación del himno nacional de los Estados Unidos, hacen una muda protesta. Primero se quitan los tenis, ahí se puede apreciar, se quitan uno de los tenis, lo dejan a un lado, y el otro corredor lo deja también el de él al otro lado. Se colocan ahí precisamente y toman la actitud de subir el puño con un guante negro en una forma de protestar. Así que después de su victoria olímpica, pues estos hombres deciden protestar. Y algo muy importante aquí que quiero ponderar: el hecho de que Peter Norman, el corredor australiano, pues los apoya en el momento en que hacen esto, y le dicen: ¿cómo ves? Sabemos que tú eres blanco, tú no tienes problema, pero nosotros sí, y tenemos que hacer algo para tratar de resolverlo. Y Peter Norman dice: estoy de acuerdo totalmente con sus luchas, los apoyo y por mí no hay ningún problema. Entonces, después de la premiación, obviamente, y después de esta situación, los dos competidores estadounidenses son vetados, son corridos de la Villa Olímpica y regresados a los Estados Unidos, y el Comité Olímpico de Estados Unidos los expulsa. Dice que esto ha sido una afrenta contra el olimpismo, contra los Estados Unidos, y que nunca debieron de haberlo hecho. Durante muchos años estuvieron proscritos estos dos atletas de cualquier actividad deportiva en cuestiones olímpicas y en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, después de esto viene afortunadamente para ellos el reconocimiento, donde dicen: bueno, ellos hicieron algo muy importante y la gente se lo reconoce, y prueba de ello es precisamente esta estatua ubicada aquí en el centro prácticamente del campus de la Universidad de San José State. Ahí está el tributo a Tommie Smith y a John Carlos, y también en la placa, en un momento más lo veremos,
precisamente es el tributo que hay por parte del Comité Olímpico. Dice, esto es para reconocer al compañero atleta australiano Peter Norman, que estuvo siempre con nosotros y nos apoyó en todo esto, en toda la protesta que hicimos. Así que fue una de las grandes hazañas olímpicas y uno de los puntos importantes en el aspecto del reconocimiento de las luchas sociales en los Estados Unidos. La otra parte de la historia también es que Peter Norman regresa a Australia y también el Comité Olímpico Australiano lo veta en muchos aspectos, no le permite participar en ninguna otra competencia, a pesar de haber dado las marcas, a pesar de haber seguido compitiendo, pero lo vetan también de por vida. Esta es una triste historia, lamentablemente. Peter Norman después desarrolla lamentablemente esta terrible enfermedad llamada diabetes y entonces fallece lamentablemente a causa de las complicaciones de esta enfermedad. ¿Y qué sucede cuando los dos norteamericanos se enteran acerca de esto? Se comunican al Comité Olímpico Australiano y les dicen que por favor esperen un momento en el funeral o unos días, porque ellos quieren estar presentes para llevar en parte ahí la carga del ataúd de su hermano Peter Norman. Esta es una historia de amor, es una historia de competencia, es una historia de luchas sociales y en las cuales pues nuestro país tuvo gran importancia. El Estadio México 68 fue el testigo precisamente de todo esto. Después de que habían sido vetados, después de que habían sido criticados, expulsados del equipo olímpico de Estados Unidos, por fin, al final, les reconocen la victoria, les reconocen su valor y les reconocen el hecho de haber sido atletas olímpicos ganadores y que hicieron historia prácticamente dentro del mundo del olimpismo. Y esto, precisamente que vemos aquí atrás, es el tributo a esa situación. El hecho de que muchos años después de los Juegos Olímpicos y muchos años después de esta situación, les hayan hecho una estatua aquí, precisamente en el centro del campus de la Universidad de San José State. Así que una de las grandes historias olímpicas que ahora hay que recordar ya cuando nos acercamos a los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020. Continuamos aquí en la Universidad Estatal de San José, en California, y ya comentábamos cuando grabamos lo de la estatua de Tommie Smith y John Carlos, que eso junto con otro evento fueron importantes en la historia del deporte universitario y en la historia del deporte de nuestro país. Lo primero ya lo comentamos respecto a los Juegos Olímpicos de México 68 y el segundo evento tuvo verificativo precisamente en este estadio, en el CFC EU Stadium de San José State University. Aquí vinieron a jugar los Pumas allá en la década de los 50 aproximadamente y pues lamentablemente para el fútbol americano de los Pumas de la universidad el resultado no fue nada bueno ni nada halagador. Fue un considerable marcador de 103-0 en contra. En la universidad había grandes jugadores, pero el equipo de los Spartans de San José eran muy superiores. Recordamos de aquel equipo de la universidad, era comandado por el quarterback, la muñeca Saucedo, que sin embargo pues no pudo hacer nada prácticamente ante un equipo muy fuerte, muy bien preparado en ese tiempo, que eran los espartanos de San José State. En estos momentos aquí afuera del estadio se alcanzan a oír las pruebas de sonido porque tendrá verificativo el próximo sábado un encuentro enfrentando al equipo de Fresno State. Así que esto también es parte de la historia del fútbol americano y del deporte en general de nuestro país y de la Universidad Nacional Autónoma de México.